Hola, dos cortados, por favor. Gracias. ¿Cuánto es? Como que 21 con 21 cañas, ¿no? Los 20. El concepto de otro te has equivocado, no sé. No, está bien. Hace una consumición que un cliente anterior no ha pagado. ¿Pero quién? La consumición más la consumición de otro cliente que antes no ha pagado. Ya, bueno, pero tiene que abonarlo usted, ¿vale? Sí, claro. ¿Lo paga el cliente anterior? Nosotros estamos dando un agua y una caña. Ya, pero funcionamos así. Es que no es mía, pero que no es mía. Tiene que pagar alguien. Nunca en mi vida, sinceramente. Yo no voy a pagar lo que... Sí, me tienen que abonar. 20 euros de más. ¿Vale? O sea, yo te pago el euro 20 de mi caña. Ahora tenemos que pagar todos los que otros no pagan, ¿no? Bueno, Podemos pagar aquí lo de todos. Pero búscalo, sale a correr o algo. O sea, que yo no te voy a pagar 22 pavos por una caña. 21 con 20. No voy a pagar yo lo que se toma otro. Es lo que hacemos porque cuando no paga el anterior, pues para cuadrar la caja. O sea, si no paga uno, tendrá que pagar otro. Pero es absurdo. Vaya a buscar al que no ha pagado, al que se ha saqueado. Pero esto no funciona así, lo Es siento. un hijo puta por haberse pirado, pero a mí yo no me voy a comer el marrón de otro. Debería haberlo perseguido para que pagara. Cuadras la caja como te salga de los cojones. No, la anterior persona no ha pagado. Entonces tendrá que pagar a alguien. Entonces le estamos cobrando a ustedes eso, ¿vale? Yo no te la pago, macho. Bueno, pues entonces le tendré que quitar la copa, porque tiene que... No me la quites, ¿por qué? No te lo voy a pagar. Cuando lo paga uno, tendrá que pagar a otra persona. Esto es por caja. Sí, para claro. la caja. Totalmente injusto. Sí, suele pagarlo, no se suele quejar, la verdad. No. Nosotros por uno que no ha pagado. Y esto es una vergüenza, tío, que no te voy a pagar porque no me sale los huevos, pagarte algo que no me he consumido yo, tío. Esto les indigna, les parece mal, ¿no? Esto se les A mí parece... me has jodido la tarde. Me molesta mucho. Sí. Hombre, claro que me molesta. ¿Cómo no nos va a molestar? Hombre, joder, molesta. ¿Nos has jodido? ¿No te molesta el escaqueo fiscal de las multinacionales? Claro, que me parece mal. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. No ha pagado el cliente entero, tiene que pagar el siguiente. Las multinacionales muchas veces no pagan lo que tienen que pagar y pagamos los de a pie. Ah, que nos has hecho como una metáfora. Pagamos todos por lo que otros no pagan. Llamémosle metáfora, llamémosle cámara oculta. Ah, ¿Dónde? Ahí. Admítelo, eres un pringao. Porque mientras tú pagas tus impuestos, las multinacionales escaquean de pagar lo que les toca. Y no pasa nada.